En este momento, en este segmento de nutrición, ya tenemos lista a Claudia Elías, como siempre nos está acompañando cada martes con estos temas tan importantes, y hoy tocaremos la alimentación en el adulto mayor. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, muchas gracias, Melanie. Y claro que sí, siempre es importante que recordemos que cada etapa de la vida debemos llevar una alimentación distinta o tener ojo en diferentes nutrientes críticos, ¿verdad? Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de la alimentación ya en la adultez mayor. ¿Qué significa ser adulto mayor? Disculpe, antes de iniciar, en lo que dijo, yo no pensé que la alimentación iba a variar tanto en cada etapa de nuestra vida. Ok, siempre tenemos que llevar una alimentación saludable, pero siempre cada etapa de la vida va a tener esos nutrientes críticos. ¿En qué debemos de enfocarnos para poder estar saludables, para evitar diversas enfermedades y a la vez tratar diversas enfermedades que pueden venir de la mano ya en las diferentes etapas? Entonces, antes que nada tenemos que saber cuándo sé que ya soy un adulto mayor. Pues nos dice la Organización Mundial de la Salud que las personas que cumplan 60 años para arriba, pues ya estaríamos en esta etapa de la vejez, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Que entendamos cómo debemos de llegar a esta etapa con la mejor energía, sentirnos bien, sentirnos con bienestar, tratar de evitar las mayores enfermedades posibles que podrían venir relacionadas, ¿verdad? Entonces, nos hacemos la pregunta del millón también. ¿Cómo poder llegar a tener una larga vida? Nos preguntamos, ¿verdad? Queremos llegar a estar viejitos, ver a nuestros nietos, bisnietos, etc. Entonces, lo importante acá no solamente va a estar la parte de la genética, sino que va a estar cómo estamos llevando nuestra vida actualmente. Para todos los jóvenes que nos están viendo, pues este tema es sumamente importante también. Entonces, en esta parte nos dice la CDC, que en sus siglas en inglés significa que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que la genética solo juega un 20% para poder llegar a tener varios años o vivir varios años. Un 10% va a depender si tenemos un buen acceso a servicios de salud, si estamos yendo a control médico, si siempre estamos manteniendo pues nuestros niveles a la vista, haciendo unos exámenes bioquímicos, etc. Un 20% va a depender de factores ambientales, si vivimos en un lugar muy contaminado, nuestro tipo de trabajo, y un 50% va a depender de nuestro estilo de vida. Entonces, ¿por qué les menciono todos estos porcentajes? Para que veamos la importancia. Estamos hablando de la mitad aproximadamente de nuestro porcentaje que va a depender de nuestro estilo de vida para que cumplamos muchos años. Pero no solamente tenemos que tener una larga vida, sino que tiene que ser de la mejor manera, con mucha energía y sentirnos bien. Entonces, también en esta parte les quiero decir que en Honduras en el 2018 se dio la esperanza de vida a 75 años. Entonces, solo para que veamos aproximadamente cuánto estamos viviendo acá en Honduras, y también que nos quitemos también esa relación o esa asociación que tenemos con la vejez y diferentes enfermedades y discapacidades. Definitivamente nuestra vejez no tiene por qué ser fea, no tiene por qué ser con muchas enfermedades o con enfermedades. Eso lo podemos prevenir. Y se previene teniendo una buena alimentación, pero para estas personas que tal vez en toda su vida no han tenido o no ha optado por una buena alimentación, y drásticamente ya a la edad de 60 años, porque ya, hablando de ya esa etapa adulta, quiere tener ese cambio, ¿será un cambio productivo para esa persona o será muy drástico cuando toda su vida no ha tenido una buena alimentación? No, veamos la alimentación como una inversión en el banco. Entre más temprano ahorremos, mayor cantidad de dinero vamos a tener, ¿verdad? Entonces, siempre ahorrar va a ser una buena opción. Lo hagamos ahorita, lo hagamos después, lo hagamos ya en la parte adulta. Entonces, con lo que estamos hablando, siempre va a ser mejor prevenir todas las enfermedades, y ahorita que estamos jóvenes, todos los jóvenes que están escuchando, pues tomar conciencia y empezar desde ya a llevar una buena alimentación y ejercicio. Pero que tengamos 60 años, 70, 80 años, eso no es excusa tampoco para no cuidarse, para no comer bien, ni tampoco para no hacer ejercicio. Y es que la verdad que el ejercicio también es bien importante. Ahorita que lo menciono,
quiero dejarlos con esto bien claro. Nosotros tenemos músculos, pero de nosotros va a depender si esos músculos los usamos o los perdemos. Porque si no hacemos nada con ellos, créanme que sí o sí, en la etapa adulta, en la vejez, ya vamos a tener una pérdida de músculo ya por cambios fisiológicos que se dan en esa etapa. Y hay casos cuando vemos que una persona cuando ha mantenido una buena alimentación, ha hecho ejercicio, ha cuidado de su cuerpo, ha cuidado sus organismos, porque no solo es como el exteriorizarlos, estamos viendo como el caso de J-Lo. Tiene 50 y tantos años, 53 creo que acaba de cumplir los 54, y se mantiene, porque una persona, ahora vemos, o sea, J-Lo tiene 50 y algo, obvio, tiene muchas facilidades, dirían, tiene dinero, etcétera, pero pongámoslo en un rango de otra persona que también tiene dinero, pero que no se ha cuidado en toda su vida, se va a ver súper vieja a los 50 años. O sea, y independientemente tenga dinero o no, eso va a depender de cómo nos cuidemos toda nuestra vida. Exactamente, y tampoco podemos decir, pura genética, por como les mencionaba al principio, solo es un 20%. El otro 80% va a depender de nosotros mismos, va a depender de cómo estamos llevando nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a comer o cuáles van a ser las recomendaciones en esta etapa? Bueno, en la etapa de la vejez, ¿verdad? Mucho cuidado, dejar a nuestros abuelitos solos o personas mayores solas, porque es muy importante que lleven una buena alimentación. Entonces, tiene que haber un buen aporte de calorías. Si no se están comiendo las calorías necesarias, pues esa persona puede llegar a bajar de peso, una desnutrición, o se puede dar el caso contrario, que podemos tener una obesidad. Entonces, en esta parte con el peso, ya les he mencionado otras veces con el IMC, el índice de masa corporal, que no es como el único indicador, pero es uno que nos puede servir para ver más o menos cómo andamos, ¿verdad?, con nuestro peso. Ya en la etapa de la vejez, este va a aumentar. Antes se decía en la etapa adulta que 18.5 a 24.9 es un peso saludable, y en la etapa de la vejez vamos a tener de 23 a 28. Entonces pongámosle que si no tenemos un buen cuidado y no estamos pendientes de ese peso, una persona puede estar con su peso normal, saludable, pero al entrar a esta etapa ya podemos llegar a tener un bajo peso, podemos estar en ese riesgo. También considerar mucho el aporte de proteína. No solamente tenemos que usar esos músculos, sino que definitivamente tenemos que alimentarlos. Entonces la proteína es sumamente importante, tener ese buen aporte, poder mantener esos músculos, poder mantener todas las funciones que nos da la proteína, renovar tejido, mantenimiento de tejido. También en la etapa adulta sucede muchas veces que se da alguna lesión, alguna herida, y pues esta persona no puede cicatrizar tan rápido, entonces estamos teniendo una falta de proteína. También sí o sí en esta etapa hay una pérdida de músculo, pero si llevamos una buena alimentación y ejercicio, esto se puede prevenir. Entonces, aquí vamos a estar previniendo la sarcopenia, que es la emaciación del músculo. Quiere decir que no perdemos ese músculo. Y es que también en esta etapa adulta se da el cambio que aumentamos de grasa corporal, el cuerpo busca reservar grasa y disminuimos masa muscular. Entonces de nosotros mismos depende si vamos a hacer ese cambio o vamos a permitir que nos suceda eso. Se dice que un adulto joven, hombre, solo para que tengan una idea, puede estar en su etapa adulta en 14% de grasa y, pongámosle que no hace nada de ejercicio, llegar a tener el doble en la vejez, hasta un 30%. Las grasas, siempre recuerden, sumamente importante buscar grasas saludables, no aquellas que vayan a ser perjudiciales para la salud. En todo lo posible evitemos pues la manteca o aquellas grasas saturadas que no van a venir a hacer ningún efecto positivo a nuestro cuerpo. Sin embargo, recordemos que es sumamente importante tener un control de la misma, ¿verdad?, para no excedernos en las calorías. También la parte de los carbohidratos, estos van a ser nuestra energía inmediata. Entonces, sucede muchas veces que tal vez la persona se le olvida comer, si estamos teniendo algún tipo de demencia o Alzheimer, y vienen las proteínas al rescate y son las que nos van a dar la energía, entonces dejamos al cuerpo sin proteínas. Entonces los carbohidratos, son sumamente importantes en ese aspecto, sobre todo carbohidratos de calidad, que aquellos que nos van a contener mayor fibra. ¿Por qué?
Porque otro cambio que se da en la etapa de la vejez es que la peristalsis se ve disminuida. Eso quiere decir que nuestros movimientos gastrointestinales, los movimientos de los intestinos, está reducido, o sea, se hace más lento el proceso. Entonces puede haber muchas veces complicaciones como estreñimiento, entonces la fibra va a ser bien importante. Vitaminas y minerales no las dejemos de lado. Frutas, vegetales y pues en general llevar una alimentación saludable nos va a ofrecer todas esas vitaminas y minerales, y sobre todo mantengámonos hidratados. El agua es sumamente importante, más en la vejez, porque en esta etapa perdemos reserva de agua, porque tenemos mayor cantidad de grasa, menor cantidad de músculo, hay menor cantidad de reserva de agua, entonces la hidratación es sumamente importante. Cuando hablamos de cambios fisiológicos, ¿a qué se refiere? Ok, en esta parte, así como un niño, ¿verdad? Está cambiando, está creciendo, lo podemos ver de una manera más visual. Ya en la etapa de la vejez vamos a ver diferentes cambios hormonales a nivel cardíaco, músculo esquelético, nervioso, gastrointestinal, etc. Entonces, en esta etapa viene y suceden todos esos procesos. ¿Y qué sucede acá? Por ejemplo, en la parte del corazón. Va a haber un endurecimiento de las arterias y también las venas se van a hacer más débiles. Entonces, por ende va a disminuir el flujo sanguíneo y a la vez pues va a aumentar la presión arterial. Importante cuidarnos para evitar cualquier problema cardíaco y que cuando ya lleguemos a esta etapa pues que ese cambio fisiológico no nos vaya a afectar, sino que simplemente sea un cambio más. También podemos tener diversos cambios hormonales, se van a disminuir todas aquellas hormonas, la testosterona, los estrógenos, también la sensibilidad a la insulina, vamos a tener una disminución en el metabolismo de la vitamina D y se va a aumentar el cortisol. El cortisol pues es la hormona del estrés. Entonces toda esta disminución de todas estas hormonas vienen a jugar un papel importante porque es aquí donde vamos a tener ese cambio a nivel de metabolismo de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces puede haber una deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque aunque estemos recibiendo sol, pues no se está dando un buen metabolismo. También vamos a tener cambios gastrointestinales, que es uno de los que más podemos observar. Va a haber disminución de la salivación, entonces puede haber en algunos casos que va a costar más tener ese proceso como de tragar o de masticar bien o sentir como que no pasa bien la comida, se llama disfagia. También podemos tener algunas úlceras o serostomía, que eso se queda en la boca. Y eso puede perjudicar a la hora de nuestra alimentación. A la vez, si no tuvimos un buen cuidado de salud bucal, pues podemos perder nuestras piezas dentales y eso también va a afectar a la hora de alimentarnos. Y más, si no tenemos la capacidad económica de adquirir alguna placa o algunos dientes falsos. También vamos a disminuir ese proceso digestivo. Entonces, lo que le mencionaba, puede haber un estreñimiento, va a disminuir el ácido clorhídrico o los jugos gástricos de nuestro estómago, que estos son los que digieren la comida. Entonces puede hacer que en algún momento la comida caiga un poco más pesada. A la vez, como no estamos teniendo estos jugos gástricos, los tenemos disminuidos, entonces la vitamina B12 se ve afectada porque esta se absorbe por medio de este medio también. Podemos ver también la parte nerviosa, puede hacer que la persona empiece a tener demencia, Alzheimer, se le empiecen a olvidar las cosas. También en la parte motriz no va a ser la misma, puede hacer que la persona sea un poquito más torpe o puedan haber algunos temblores. A la vez se ve algún cambio en la parte del gusto, del tacto, entonces pueden ser que hayan alimentos que a la persona le encantaban y ya en la etapa adulta pues no le parece, no le da apetito ese tipo de alimentos. También en la parte respiratoria vamos a tener una disminución en la capacidad respiratoria, entonces puede hacer que si nunca hemos hecho ejercicio y queremos hacer en esta etapa ejercicio nos vamos a cansar más, entonces tenemos que llegar como a un punto adaptativo. Y estos cambios se pueden acelerar en alguna etapa de nuestra vida, o sea, acelerar en el sentido de que se pueden presentar a temprana edad por no mantener unas buenas condiciones de salud. Claro que sí, estos cambios pueden darse mucho antes de que cumplamos esos 60 años y
Puede ser también que después de los 60 años estos cambios no se noten mucho o no sea muy marcada la diferencia, porque tuvimos una buena alimentación, tuvimos ejercicio, entonces nuestra capacidad respiratoria está excelente, hasta mucho mejor tal vez que una persona joven. Todo va a depender del estilo de vida que llevemos. Casi siempre en la parte hormonal, esto sí es algo que no se puede cambiar, porque ya es algo por etapas de la vida, pero por lo demás podemos tener incluso una buena cantidad de ingesta de grasas saludables, a la vez tener una vida muy activa nos puede ayudar a prevenir el Alzheimer, demencia, también evitar cualquier discapacidad, cualquier deficiencia. Entonces, varias enfermedades se van a ver que no van a venir en esta etapa, sino que se van a prevenir. Pero también el cuerpo presenta cambios. Sí, en la parte de la composición corporal, vamos a ver, si no tenemos una buena postura, pues vamos a ver que nuestra columna se va a encorvar. Vamos a perder también estatura en esa parte. Puede ser que el joven medía 1,60, pero ya en la vejez voy a medir 1,55, o sea, puede haber una disminución. ¡Wow! También ¿Tanto? vamos a perder... ¿Hola? ¿Tanto? ¿Uno disminuye tanto? Porque de Puede 1,60 a mucho. 1,50... No, 1,55 por ahí, aproximadamente son 5 centímetros, pero va a depender mucho de la curvatura. Podemos ver señores que están bien agachaditos, ¿verdad? Entonces ya definitivamente la estatura va a bajar. También la densidad ósea va a cambiar. La musculatura puede hacer que si no tuvimos una buena alimentación y ejercicio, antes nos mirábamos como más rellenitos, pongámoslo así, ya después nos podemos ver flácidos o demacrados. También va a haber un cambio en la composición de la grasa, entonces puede ser que en un momento éramos delgados y en esa etapa pues aumentemos de peso. ¿Por qué? Porque se aumenta la grasa corporal. Wow, qué interés, o sea, todos esos cambios que uno presenta al cuerpo, pero siempre sería estos cambios. Porque he visto que personas que ya presentan estos cambios y a veces apenas tiene 30 años. Sí, va a depender mucho de cada estilo de vida. Recordemos también que tenemos que tener bien atentas esas señales y conocer bien nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen la costumbre de fumar, beber en exceso, consumir sustancias tóxicas como droga, eso definitivamente es un envejecimiento se me fue la palabra, pero precoz. Entonces, exactamente. Entonces, tenemos que ver diferentes señales también. Y esto también lo tenemos que observar en los ancianos, personas mayores que conozcamos, no los dejemos solos en casa, siempre estemos pendientes de esa persona. Si esa persona, ¿cuáles van a ser esas personas que van a tener estos signos de riesgo? Personas que vivan solas, que tengan más de 80 años, que tengan algún tipo de demencia o tengan Alzheimer, si tienen varias enfermedades, si están tomando varios medicamentos en conjunto, también si sufren de depresión. Hay que ver la parte económica también de esa persona, si está teniendo también hábitos tóxicos, fuma, toma, etcétera, y tomar en consideración que en algunos casos debemos de suplementar, pero antes de suplementar, solo porque sí, recuerden que la suplementación va a venir a ser beneficiosa solamente si tenemos una deficiencia. Si no la tenemos, podemos correr el riesgo de caer en una toxicidad. Entonces, fijarnos si el abuelito, la persona de esa etapa se mantiene bien hidratado. Si no, tendríamos que suplementar o ver alguna manera de incluir algún suero. También si la persona come bien, está comiendo suficiente. Si no, vamos a suplementar tal vez con algún preparado calórico que tenga bastante caloría o algún suplemento de proteínas. Si está teniendo una alimentación deficiente, ya sea en algún tipo de alimento o en general un grupo de alimentos, entonces un multivitamínico o algunos minerales. Si también está teniendo algún problema con el ciclo del sueño, entonces tener mucho cuidado acá y ver si vamos a necesitar tal vez, si de alguna manera se puede lograr con algún patrón o hábitos de sueño o rutina antes de ir a la cama, o vamos a necesitar algún suplemento de melatonina, o si vamos a utilizar algún tipo de leche o carbohidratos. Estos también ayudan muchísimo. Ver si hay alguna intolerancia, sumamente importante, si no tenemos que suplementar con otro tipo de preparado.
También si la persona ya sufre una enfermedad de raíz, por ejemplo osteoporosis, entonces tenemos que suplementar con vitamina D, calcio, fósforo, etcétera. Si no tiene apetito, no se fue el hambre y obviamente necesitamos comer lo suficiente, entonces algún multivitamínico. Entonces, como podemos ver, la suplementación va a depender de cada caso, pero hay dos cosas que sí definitivamente se deben de suplementar, así como les he hablado mucho del ácido fólico para el embarazo, pues también en esta etapa el ácido fólico junto con la vitamina B12 va a ser sí o sí, o sea, es sumamente importante que lo suplementemos. Aparte, si esta persona es vegetariana o vegana, sí o sí la B12 tiene que ir. Entonces, tengamos mucho ojo pues con esa etapa. Es cierto, hay muchas personas que optan por o han mantenido ese estilo de vida que son veganos, pero me imagino que de alguna manera hay cosas que ellos van a necesitar sí o sí. Hablando de vitaminas, minerales, cuestiones de que no solo las... No es que decir que mantener ese estilo de vida sea malo, sino que va a necesitar ciertas vitaminas que tal vez la carne les provee, como decir que las proteínas que necesita en su cuerpo y tal vez no están ingiriendo las proteínas adecuadas. Ok, se me cortó un poquito, pero sí, definitivamente la alimentación vegetariana o vegana no va a ser mala. Está aprobada por diferentes organizaciones mundiales donde nos dice que siempre y cuando sea guiada por un profesional de la salud y esté bien hecha, bien planificada, no hay ningún problema. Entonces, si no me equivoco, la pregunta era qué vitaminas y minerales necesitamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, si somos vegetarianos o veganos, sí o sí la B12 tiene que ir. Eso tiene que ser como tomar agua, sí o sí hay que tomarla. Y va a venir de la mano con suplemento de vitamina D, zinc y hierro. En la etapa de la vejez, ¿verdad? Ya en la parte adulta va a depender de cada etapa de vida, cada persona o el estilo de vida que estamos llevando. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de inocuidad alimentaria? Qué bueno que lo mencionas, Melanie. Definitivamente no solo la alimentación tiene que ser parte de esta etapa y esto tampoco tiene que ser no solamente en esta etapa, sino que tiene que ser todas las etapas, ¿verdad? Pero aquí, por ser una etapa vulnerable, podemos correr el riesgo de enfermarnos debido a la transmisión de algún alimento. ¿Qué sucede? Ok, no tenemos una buena higiene, no nos lavamos las manos antes de preparar los alimentos, tal vez estamos haciendo una contaminación cruzada, estamos cortando con el mismo cuchillo y la misma tabla un alimento que se va a cocinar con un crudo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Usar tablas separadas o cortar primero el alimento crudo, la ensalada, la lechuga, el pepino, el tomate y ya después utilizar esa tabla y ese cuchillo, preferiblemente lavarlo y ya cortar nuestras carnes, que es algo que se va a cocinar porque si no podemos tener esa contaminación cruzada. Cocinar bien los alimentos, no vamos a dejar la carne a término medio, sino que tiene que tener una buena cocción. Siempre fijarnos en los métodos de preparación de cada alimento. Al momento de que los cocinamos, no esperar más de 2 horas para guardar ese alimento en caso pues sobró en el almuerzo o algún tipo de proteína, arroz, etcétera. Y importante, si lo vamos a guardar al momento de comerlo o de calentarlo, que esté bien caliente. No lo vamos a dejar a término medio tampoco. Tratar en todo lo posible de consumir los alimentos frescos. Si en algún momento pues guardamos un alimento por mucho tiempo y no estamos seguros si estará bueno o todavía no, mejor desecharlo. Mejor en esta etapa que hay vulnerabilidad, mejor evitar cualquier contaminación del alimento, no tener ese riesgo. También tenemos que utilizar aguas seguras, ¿verdad? Al momento de cocinar no vamos a utilizar cualquier agua, sino que siempre tener el cuidado, la podemos hervir en todo caso si no estamos seguros. Entonces, todo este proceso también es importante para poder evitar cualquier complicación, evitar cualquier síntoma que esta persona pueda tener después. De por sí, ya hemos hablado de los cambios gastrointestinales que tenemos, entonces evitemos diarreas, evitemos cualquier dolor abdominal que nos puede llegar a ocasionar tener esta contaminación. Claudia, ¿un mensaje final que quieras dejar? Claro que sí, para todos los jóvenes principalmente, recuerden que muchas veces nos podemos arrepentir en el futuro de lo que hicimos en el pasado,
pero el día de hoy estamos en el pasado, entonces podemos hacer este cambio y empezar desde hoy. También seamos conscientes y estemos bien pendientes pues, de nuestros papás, nuestros abuelos que están en esta etapa de la vejez para que puedan tener calidad en esos añitos de vida. Excelente. ¿Cómo te podemos seguir a través de las redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como nutricionista Claudia Elías, o me pueden escribir al 9775-4449. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos en este tema en la alimentación del adulto mayor. Y